tal? En esta ocasión tocaremos un tema de la unidad 3 de la materia de Estadística Inferencial 2, que se llama Análisis de varianza de un factor. Muy bien. ¿Cuándo utilizaremos este método? Este método se utilizará para someter a prueba la hipótesis de que 3 o más medias poblacionales son iguales, como lo podemos ver en este ejemplo que nos dice rápidamente que las 3 medias poblacionales son iguales. Para efectos de prueba utilizaremos el valor de significancia de 0.05 para poder nosotros hacer un comparativo contra el p-value, que es uno de los datos que nos arrojará el Minitab para hacer el comparativo y poder nosotros rechazar o no rechazar nuestra hipótesis nula. ¿Cuáles son los requisitos que se utilizan para nosotros poder hacer la prueba? Bueno, las medias poblacionales tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen una varianza y una desviación estándar iguales. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. También que las muestras son independientes entre sí, que no tienen ninguna relación, que no están pareadas, ni un dato depende del otro. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Eso lo veremos en el ejemplo más adelante. Como información adicional, recordaremos que ANOVA de un factor siempre será de cola derecha. La prueba de ANOVA es la que se utiliza para resolver este tipo de problemas. Y como ya dije, deberemos de tomar en cuenta que siempre será de cola derecha. Los pasos para la solución, pues, como primer paso nosotros identificaremos nuestra hipótesis nula y posteriormente nuestra hipótesis alternativa. Si por ejemplo nosotros utilizamos el método de P para la solución del problema, pues tendremos que recordar una regla que dice que si el valor de P es menor o igual al valor de significancia de 0.05, inevitablemente se rechaza lo que es la hipótesis nula. Si utilizamos el estadístico de prueba, tendremos que calcular nosotros los valores críticos. Para eso tendremos que utilizar los grados de libertad, que es un dato que deberemos obtener. Y posterior a eso ya podemos calcular nosotros nuestros valores críticos y poder hacer un comparativo en contra de lo que es el estadístico de prueba F. Cualquiera de los dos resultados o cualquiera de los dos métodos, ya sea comparando el estadístico de prueba contra los valores críticos, o bien, por otro lado, comparando el p-value en contra de lo que es el valor de significancia de 0.05. Ambos nos van a llevar a la misma conclusión, solamente que es nomás para puntualizar que podemos utilizar ambos. Si nosotros rechazamos lo que es la hipótesis nula, se concluye que hay evidencia suficiente para garantizar el rechazo de la afirmación. Muy bien. Este ejemplo yo lo tomé de la empresa donde actualmente trabajo. Yo trabajo en Gravers Medical. Ahí hacemos nosotros, es una empresa que hace producto médico. Básicamente nosotros salvamos vidas, de la cual me siento muy orgulloso. Lo que hacemos ahí nosotros es un filtro que básicamente lo que hace es disminuye el ruido y evita el mal funcionamiento del pacemaker o del marcapasos una vez implantado. Este tipo de prueba, la que se va a analizar en este caso, es una prueba que se hace a nivel filtro, que es a nivel capacitor, perdón, se hace a nivel capacitor. Este tipo de pruebas es una prueba eléctrica que se le realiza al capacitor para corroborar su buen funcionamiento. En este caso analizaremos un poquito de lo que es capacitancia a nivel capacitor. Bueno, el ejemplo dice así: en el área de prueba eléctrica se requiere hacer una evaluación para la prueba de capacitancia del modelo 2816 0033 001 en 3 equipos diferentes. Las lecturas están dados en picofaradios y utilizaremos un nivel de significancia de 0.05 para probar la afirmación de que la media del valor de capacitancia en los 3 equipos es la misma. Ahora bien, los resultados obtenidos sugieren que el proceso tiene un problema y se requiere alguna acción correctiva. Es decir,
que si una de las medias poblacionales resulta que es diferente, tendremos un problema en nuestro proceso y será necesario implementar una acción correctiva para poder darle solución a este problema. Como primer paso, como ya bien se mencionó, tendremos que nosotros identificar nuestra hipótesis nula. Aquí es muy sencillo porque nos dice que la hipótesis nula dice que las tres medias poblacionales son iguales. Y nuestra hipótesis alternativa nos dice que al menos una es diferente, una difiere de las demás. Y es cuando dependerá a nosotros de los resultados para poder rechazar o no rechazar nuestra hipótesis nula y poder básicamente apoyar una de las dos afirmaciones. En esta ocasión nosotros utilizaremos la herramienta Minitab para darle solución a este problema, y como primer paso, los datos que tengamos nosotros los capturaremos en el documento, bueno, en el programa Minitab, para nosotros poder realizar una prueba de ANOVA posteriormente. La prueba de ANOVA es, como ya dijimos, es la que se utiliza para darle solución a este tipo de problema. Ahora bien, ¿qué nos arrojará este tipo de prueba? Nos arrojará bastante información, pero la que nos interesa a nosotros es el estadístico de prueba F, así como los grados de libertad, y posteriormente también es muy importante para nosotros el p-value. Muy bien. Dependerá del tipo de prueba que queramos realizar. Bueno, el dato que queramos realizar. Si nosotros queramos usar el estadístico de prueba, pues tendremos que nosotros calcular los valores críticos en base a los grados de libertad. En este gráfico nosotros podremos ver gráficamente dónde se encuentran ubicados los valores críticos en función de lo que es el estadístico de prueba. Y por otro lado también veremos el valor de significancia, dónde está ubicado, y haciendo un comparativo con el p-value, nosotros podemos llegar a una solución. Repitiendo que podemos utilizar cualquiera de los dos métodos o de los datos para poder llegar a la misma conclusión. Bueno, la ruta Minitab que se seguirá es en estadística. Luego posteriormente escogemos ANOVA y One Way. Aquí nos dice que esta va a determinar que las medias poblacionales pues son iguales. Una vez dándole clic a esa parte, nos aparecerá este recuadro aquí, donde vamos a escoger en esta parte Summarize Data y vamos a seleccionar las tres columnas y las meteremos en Responses. Una vez haciendo ese paso, nosotros daremos clic en OK y nos desplegará unos datos como estos. Aquí nos dice el tipo de prueba, dice que es ANOVA. Las categorías son los títulos de las columnas que nosotros formamos previamente. Aquí nos dice también, como información adicional, pues que la hipótesis nula dice que todas las medias son iguales. La alternativa dice que al menos una es distinta. También el nivel de significancia aquí nos lo indica. También aquí, por este lado, en el análisis de varianzas nos arrojará lo que son los grados de libertad que nos ayudarán para calcular el gráfico. También por este lado nos da el estadístico de prueba F y el p-value. Nos da más información, como el factor, que es las máquinas o las columnas donde nosotros adquirimos los datos, el número de datos, las medias, desviación estándar, y nos da el rango. Muy bien. Ya con los grados de libertad, nosotros vamos a ir a gráfica, distribución. Vamos a escoger aquí en el menú. Ahí podemos nosotros hacer ya sea calcular los valores críticos para normales, un chi-square. En este caso nosotros vamos a escoger el de F. En el numerador nosotros vamos a colocar el 2. Y en el denominador vamos a colocar el 57. Son datos que ya nos dio previamente
el mini tag. Muy bien, ya que tenemos eso, nos vamos a ir a área sombreada o shaded area. Vamos a dejarlo en probabilidad. Vamos a escoger, como ya dijimos que es de cola derecha, pues escogemos cola derecha y vamos a la probabilidad será 0.05. Damos clic y nos arrojará un gráfico como este. Aquí, para que lo viéramos más simple, más sencillo, pues coloqué lo que es el valor el estadístico de prueba y el valor de P o P-value sobre el gráfico para ver muy gráficamente cómo están colocados nuestros datos. Recordemos que estos dos datos nos van a llevar al mismo resultado. Si por ejemplo yo quiero utilizar el estadístico de prueba en contra de los valores críticos, pues nos damos cuenta que el estadístico de prueba no está contenido dentro de los valores críticos, por lo tanto, pues no se rechaza la hipótesis nula. Y si queremos utilizar el valor de p-value, pues aquí nos damos cuenta que el p-value en este caso es mayor que 0.05. Y como si recordamos un poquito la regla, nos dice que si el valor de p es menor o igual que el valor de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. En este caso, pues ambos nos indican que no se rechaza la hipótesis nula. Como conclusión, repitiendo un poquito, si utilizamos el valor de P, pues no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las medidas de los valores de capacitancia en los tres diferentes equipos son iguales. Por lo tanto, los resultados nos indican que nuestro proceso es estable y no es necesario realizar alguna acción correctiva. Bueno, por mi parte es todo y por su atención, muchas gracias.